no podemos hablar de vulnerabilidad alimentaria sin antes tener en claro cuál es la clasificación de inseguridad alimentaria. Los autores de FAO, ustedes tienen este apunte donde está copiada esta diapositiva, clasifican la inseguridad alimentaria como crónica transitoria y también actualmente se está reconociendo otra categoría que es la estacional. Obviamente, como su nombre lo indica, la inseguridad alimentaria crónica persiste a lo largo del tiempo y está asociada a la pobreza. Lógicamente, en ámbitos de pobreza hay inseguridad alimentaria crónica. Ocurre cuando las personas pierden durante muchos periodos o largos tiempos la capacidad de cubrir sus necesidades alimentarias. No es algo transitorio, algo por un momento, es por largos periodos asociados a los periodos de pobreza. Bueno, obviamente que no solo faltan activos, sino recursos financieros, acceso físico a los alimentos y toda forma de barrera para los mismos está dada en la inseguridad alimentaria crónica. Como la inseguridad alimentaria crónica deviene de largos periodos, está asociada a la pobreza, por ende es multifactorial y sus condicionantes son tan diversos como diferentes, las medidas que se deben tomar para la mejora de la condición de la inseguridad alimentaria crónica se relacionan con áreas como salud, educación, infraestructura y también lo primero que se recomienda hacer es aumentar la capacidad productiva o de acceso a los alimentos por parte de las familias que se encuentran en inseguridad alimentaria crónica. Por el contrario, la inseguridad alimentaria transitoria se da por periodos cortos, con causas bien determinadas, tiene carácter temporal. Ese acceso a los alimentos, esa caída repentina o del acceso de la capacidad de producir, es por un periodo generalmente corto, ¿sí? Obviamente que pone en riesgo el estado nutricional, pero a diferencia de la inseguridad alimentaria crónica, esta se da por cortos periodos. El resultado puede ser por fluctuaciones a corto plazo, puede ser con características de tipo climáticas, por ejemplo, sequías, inundaciones, terremotos, que lo que estarían afectando ahí sería la producción de los alimentos. Puede ser un aumento inflacionario repentino del costo de los alimentos y por ende personas que accedían económicamente a los mismos ya no lo pueden hacer. Pero lo que hay que marcar acá es los tiempos, ¿sí? Y qué sea el resultado en cada uno de este tipo de inseguridad alimentaria. Y se pueden superar con medidas que apunten al componente de la seguridad alimentaria que está afectado o a la dificultad específica que produjo esa inseguridad alimentaria transitoria. Esta inseguridad alimentaria y lo que condicionó esa inseguridad alimentaria transitoria tiene que dejarnos en alerta para estar prevenidos, ¿sí? Y tener programas de protección para cuando se vuelva a dar. Como les conté, no está en este gráfico, pero hay una tercera clasificación de inseguridad alimentaria que no es ni crónica ni transitoria, sino que es estacional y tiene un poco de la crónica y un poco de la transitoria. De la crónica, lo que tiene es que es previsible, sabemos cuándo va a pasar, y de la transitoria es que tiene periodos cortos. Por ejemplo, todos los febreros en tal localidad vienen las inundaciones por la crecida de los ríos. Entonces nosotros ya sabemos que eso va a pasar y el periodo que dura, ¿sí? También, no sé, las cuestiones sociales no se encuadrarían acá porque, digo, no sabemos cuándo viene un conflicto social, una guerra.
esquema se describen los factores externos e internos que llevan a la vulnerabilidad, y en los internos está la incapacidad propia de afrontarlos. Y yo quisiera que presten atención en particular en los factores externos y los asocien con los condicionantes de la seguridad alimentaria. Fíjense que factores externos que pueden llevar a la vulnerabilidad en la seguridad alimentaria tienen que ver los cambios de crisis y a nivel medioambiental, y esto lo veíamos como un factor condicionante de la disponibilidad, porque lógicamente afectaría la producción de los alimentos. Otro es cambios y crisis en la esfera económica, y si ustedes recuerdan, los factores condicionantes y los indicadores de medición tenían que ver con la macroeconomía, cambios y crisis en el ámbito social y en el ámbito político, que lógicamente van a llevar a ciertas desestabilizaciones que pueden afectar y hacer vulnerable a una familia o comunidad desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Si avanzamos hacia los factores internos de esta vulnerabilidad, vemos que son las características de las personas, las condiciones en las que viven y la dinámica de los hogares. Si nosotros hacemos el mismo ejercicio que les pedí en la diapo anterior, que nos referíamos más a los condicionantes de la seguridad alimentaria, disponibilidad y acceso, en esta nos estaríamos refiriendo, fíjense que tiene que ver con las palabras llaves que usamos para la correcta utilización o uso: condición de la persona y condición de la vivienda. Bueno, esas condiciones son los limitantes que van o también los que van a fortalecer la capacidad de evitar la seguridad alimentaria en el futuro. Los factores externos asumen tres formas singulares, que son la estacionalidad, las tendencias y los choques. La estacionalidad puede ser oportunidades, puede ser algo positivo o no, por el contrario, pueden ser enfermedades o eventos climáticos. Las tendencias, acá está el ejemplo, después lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con los recursos naturales que se pierden y que dependen del sustento de la población, o el ejemplo de la inflación. Y como su nombre lo dice, choques o estreses son eventos desafortunados, como los ejemplos que se mencionan aquí. Bueno, la vulnerabilidad, en nuestro caso alimentaria, contempla tres dimensiones críticas. En las próximas diapositivas lo que vamos a ver es qué representa cada una de estas. Las tres dimensiones son vulnerabilidad por resultado, vulnerabilidad resultante de varios factores de riesgo y la capacidad para manejar los riesgos. En el primer caso, la vulnerabilidad por resultados, no sé si quizás esté bien que diga esto, pero cuando descubrimos esta vulnerabilidad es quizás porque ya llegamos tarde y ya están los resultados de carencia o de barreras de acceso como producto de esa vulnerabilidad. Ejemplos de la vulnerabilidad por resultados son el consumo de alimentos por debajo de cierto nivel, la desnutrición o cualquier otro estado nutricional que hable de carencias, por ejemplo una anemia ferropénica, que bueno, obviamente tiene distintas manifestaciones como el retardo en la talla, índice de masa corporal, bueno, anemia. Y otra es el acceso reducido a la alimentación diversificada. Cuando uno ve cómo puede detectar la vulnerabilidad por resultados, si ustedes se fijan en estas clasificaciones, pueden hacer enseguida una asociación con las ENIS. Fíjense que en las ENIS se midió de cierta manera cada uno de estos componentes. Como decía al principio, cuando llegamos a descubrir y a describir este tipo de vulnerabilidad, ya estamos con los resultados como se muestran aquí en estos ejemplos. Bueno, a mí me
Por otro lado, la última dimensión de la vulnerabilidad alimentaria es la capacidad que tienen las familias, comunidades o personas para, bueno, como aclaramos en todas las clases, hay partes del apunte, digo que es de fácil comprensión. Nosotros elegimos para transmitir a través de la clase o de las diapositivas quizás los conceptos que necesiten algún otro desgranamiento o que requieran de mayor comprensión, pero bueno, en el texto van a ver muchísimos ejemplos de estrategias que toman las familias ante estos choques o estreses. Así que les sugerimos, porque cuando tomamos los exámenes, digo, como decimos siempre, es necesario la realización del TP, es necesaria la teoría, pero también es necesario leer los apuntes. Esto lo hemos resumido como formas de preguntas, y es algo fundamental, ¿no? Pues si no nos quedamos solo en las definiciones. Ustedes vienen de realizar distintas escalas de medición de la seguridad alimentaria, y lo que les queríamos contar a través del apunte es cómo se hacen las evaluaciones de la seguridad alimentaria en emergencia, ¿sí? ¿Qué indicadores vamos a tomar? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, una ESAE, que así son las siglas, Evaluación de la Seguridad Alimentaria de Emergencia, combina información de fuente primaria. Acuérdense que la fuente primaria la genera el propio investigador, o sea, es algo que ustedes van a hacer seguramente en terreno, y secundaria para la toma de decisiones. Como decimos siempre, es fundamental un buen diagnóstico y la participación para tomar las mejores decisiones. Bueno, ¿qué va a tener como producto la evaluación? La descripción de la situación actual de la seguridad alimentaria. Y como hemos visto en la ENIS, por ejemplo, no solo la descripción de la situación actual, sino los condicionantes que llevaron a ese estado de inseguridad alimentaria, sobre todo si estamos en emergencia. ¿Qué población está afectada? ¿Qué otros actores son participantes? ¿Cuál es el rol del gobierno? ¿Cuáles son las políticas que se están llevando adelante? Si a partir de, por ejemplo, la emergencia o la catástrofe se instauraron otras. Entonces, eso es lo primero que se necesita como producto, una descripción. Posteriormente, un pronóstico de la evolución alimentaria y nutricional en base a este diagnóstico que ustedes hicieron, y la identificación de opciones y recomendaciones sobre intervenir o no, y si la recomendación es intervenir, obviamente el cómo. Y en este proceso nosotros hemos resumido lo que explica y explicita el texto sobre cómo llevar adelante la ESAE a través de preguntas, ¿sí? No tiene mucho sentido que yo se las lea, porque bueno, las preguntas están extraídas del texto, y en realidad cada una de estas preguntas después se van a convertir en variables de análisis, y con esto, bueno, van a poder realizar no solo el diagnóstico, sino la creación, el diseño de las mejores políticas para que esta población salga de esta situación de inseguridad alimentaria. Así que les sugerimos que lean todo el texto, que lo asocien permanentemente con las clases previas que hemos visto de seguridad alimentaria, de derecho a la alimentación y de soberanía. Muchas gracias.